Bienvenidos a No Mires Atrás. Hoy voy a contarte una historia que ocurrió en un pequeño pueblo de la provincia de Soria, rodeado de un denso bosque que, según los lugareños, estaba maldito. A Clara siempre le habían fascinado las leyendas locales, y decidió adentrarse en el bosque una tarde de sábado, armada solo con su teléfono móvil y un par de bocadillos. Sabía que no debía ir sola, pero era una chavala inquieta, y la adrenalina le podía más que el miedo. Mientras caminaba, todo parecía normal. Los pájaros cantaban, y el sol se filtraba entre las hojas. Sin embargo, al avanzar, el ambiente cambió. Una neblina espesa comenzó a cubrir el suelo, y los sonidos del bosque se apagaron. De repente, sintió que alguien la observaba, giró la cabeza y ahí estaba. Una sombra al final del camino. No tenía forma definida, pero se movía de manera inquietante. Clara, aterrorizada, decidió regresar. Mientras corría, el silencio del bosque se tornó ensordecedor. No había pájaros ni viento, solo su respiración acelerada. De pronto, vio una figura más cerca, una silueta que le bloqueó el paso. Se congeló, y cuando sus ojos se ajustaron a la oscuridad, comprendió que no era solo una sombra. Era un ser, con ojos profundos y vacíos, mirándole con una intensidad aterradora. Clara gritó y se lanzó a correr. Finalmente llegó al pueblo, pero lo que contó a los demás no fue creído. A partir de ese día, siempre que pasaba cerca del bosque, la sombra parecía seguirle, como un recordatorio de lo que había visto. Desde ese día, Clara nunca volvió a ser la misma. Cada noche, antes de dormir, un escalofrío recorría su espalda, y en sus sueños, la sombra siempre estaba ahí, esperándola. Scenes: dark forest paths, foggy woods, shadowy figures, isolated houses in the distance, eerie glances through the trees. En un barrio antiguo de Madrid, un joven llamado Pablo se mudó a un antiguo piso que había estado deshabitado durante años. Aunque los vecinos le advertían sobre extraños sucesos, él no les hizo caso, pensando que eran solo supersticiones. Al principio, todo parecía normal. El lugar tenía un aire nostálgico, con muebles viejos y un olor a humedad que le recordaba a su infancia. Sin embargo, al caer la noche, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Puertas que se cerraban de golpe, pasos en el pasillo cuando estaba solo, y murmullos lejanos que le hacían dudar de su cordura. Una noche, mientras estaba sentado en el sofá, escuchó una risa infantil que parecía venir del dormitorio. Cuando se acercó, encontró la habitación vacía, pero la ventana estaba abierta, dejando entrar un aire gélido. Decidió poner una cámara en la sala para grabar lo que sucedía. A la mañana siguiente, revisando el material, vio una sombra pasando detrás de él mientras leía. Su corazón se detuvo. Sabía que estaba solo. La atmósfera se volvió opresiva. No podía conciliar el sueño. Una noche, mientras dormía, sintió un frío helado en la nuca, como si alguien estuviera justo detrás de él. Se despertó de golpe, y en un impulso de valentía, giró la cabeza. Ahí estaba, una figura espectral, con ojos vacíos que le miraban fijamente. Su grito se quedó atrapado en su garganta, y antes de que pudiera reaccionar, volvió a caer en un sueño profundo. A la mañana siguiente, el piso estaba vacío. La mudanza ya no era una opción. El piso le había atrapado. Nadie lo volvió a ver, y el lugar sigue deshabitado, esperando a su próxima víctima. Scenes: abandoned apartments, creaking floorboards, ghostly shadows, flickering lights, eerie whispers in the dark. ¿Alguna vez has viajado en un tren de medianoche? A Juan le encantaba la idea de viajar solo en un tren, que cruzara la meseta española, bajo el manto de las estrellas. Pero lo que prometía ser un viaje inolvidable
se tornó en una pesadilla. Una noche, mientras viajaba, se dio cuenta de que en su vagón había algo extraño. Los pasajeros, a excepción de él, parecían estar en un estado de trance, con miradas vacías. A medida que el tren avanzaba, el ambiente se volvió opresivo. Las luces comenzaron a parpadear, y el aire se volvió frío. Juan sintió que algo estaba mal. Se levantó de su asiento y se dirigió hacia el vagón de enlace, donde encontró a un anciano que parecía tener la mirada perdida. El hombre, con voz temblorosa, le advirtió que el tren no tenía destino. «Algunos suben, pero no todos bajan», dijo el anciano. Y una risa siniestra resonó en el vagón. Juan, asustado, intentó volver a su asiento, pero las puertas se cerraron de golpe, atrapándolo. A través de la ventana, vio cómo el paisaje se distorsionaba, convirtiéndose en un panorama de sombras y figuras que se movían a gran velocidad. El tren frenó de golpe, y un grito desgarrador resonó en el aire. De repente, el tren se detuvo, y todo quedó en silencio. Juan se encontró solo en un túnel oscuro. Sin saber cómo había llegado allí, corrió hacia la salida, dejando atrás el eco de las risas. Al salir, se dio cuenta de que el tren había desaparecido, y él estaba en una estación vacía. Nadie podía ayudarle, y el recuerdo de aquella noche le perseguiría para siempre. Scenes: dark train carriages, eerie tunnels, flickering lights, empty train stations, distorted landscapes outside the windows. En un pequeño pueblo de Asturias, circulaba la leyenda de un teléfono antiguo que, según los ancianos, podía predecir la muerte. Luis, un joven escéptico, no creía en esas historias. Un día, por curiosidad, se acercó a una casa abandonada donde se decía que el teléfono estaba. Al entrar, el polvo lo recibió y se sintió observado por un frío que le recorrió la espalda. Finalmente, encontró el viejo aparato, cubierto de telarañas. Al levantar el auricular, escuchó una voz susurrante que decía su nombre. Atónito, colgó rápidamente y decidió salir. Sin embargo, en los días siguientes, comenzaron a ocurrir incidentes extraños. Su abuela, que había estado enferma, empeoró repentinamente, y una amiga de la infancia tuvo un accidente. Los dos acontecimientos le atormentaron, y no podía quitarse la sensación de que estaban relacionados con la llamada. Una noche, despertó en medio de la oscuridad, y el sonido del teléfono resonó en su cabeza. No podía dejar de pensar en cómo cada evento se había alineado con su visita al teléfono. En un arranque de desesperación, decidió regresar a la casa y enfrentarse al misterio. Cuando llegó, el viento aullaba por las ventanas rotas. Allí estaba el teléfono, esperando su regreso. Con miedo, levantó el auricular y escuchó la voz de nuevo. «Pronto será tu turno», susurró. Luis sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La oscuridad se apoderó de su mente, y en un instante, la casa quedó en silencio. Nadie volvió a ver a Luis, pero el teléfono seguía ahí, esperando a su próxima víctima. Scenes: abandoned houses, dark rooms filled with dust, eerie old phones, whispers in the dark, shadows lurking in corners. Bienvenidos a No Mires Atrás. Cuentan que en un pequeño pueblo, perdido entre montañas, una sombra se desliza por el bosque cada noche. Miguel, un chaval del lugar, decidió adentrarse una tarde. A medida que el sol se ponía, una sensación extraña lo invadió. Escuchó susurros, como si el viento le hablara. De repente, vio una figura oscura entre los árboles. Se congeló. La sombra tenía forma humana, pero no era un ser vivo. Volvió corriendo, pero el eco de su respiración lo seguía. Al llegar al pueblo, todos parecían ignorar su relato. Esa noche, la sombra entró en su casa. Miguel no durmió esa noche, y al amanecer,
nadie recordaba su nombre ni su existencia. La sombra lo había reclamado. Desde entonces, el pueblo tiene un nuevo habitante, uno que es olvidado por todos. Laura se mudó a un viejo piso en el centro de Madrid. Al principio, todo parecía perfecto. Sin embargo, cada noche escuchaba ruidos extraños. Al principio pensó que era el edificio viejo, pero luego empezó a notar cosas. Un día encontró una puerta cerrada en el pasillo que nunca había visto. Le dio curiosidad. Cuando logró abrirla, encontró un cuarto lleno de juguetes antiguos. Eran inusuales, parecían mirarla. Esa noche, los juguetes comenzaron a moverse mientras ella dormía. Los risas de niños llenaban el aire. Laura, aterrada, decidió irse.